¿Qué tal? El día de hoy analizaremos la película de Harvey Milk, quien fue un político y activista estadounidense que se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual en ser elegido para un cargo público en los Estados Unidos como miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco en 1977. El contexto de la película se encuentra inspirado en la ciudad de San Francisco. Milk luchó por una variedad de causas progresistas, no solamente los derechos de los gays, pero lo hizo en el marco de lograr cambios dentro del sistema y sin buscar eliminarlo. Fue un líder que representó y abogó por la posibilidad de tener esperanza en el medio y defendió la Constitución y la promesa de Estados Unidos como el marco indicado para el cambio social. Para que entiendas un poco más de lo que te estamos hablando, te dejaremos a continuación un pequeño tráiler de la película. My name is Harvey Milk, and I'm here to recruit you. If homosexuals are allowed their civil rights, then so would prostitutes or thieves or anyone else. We need one of our own in office. You'll be the first openly gay man elected to major office. Society can't exist without the family. We're not against that. Can two men reproduce? No, but God knows we keep trying. Harvey Milk will be stabbed and have a night of horror. I'm calling the police. They probably wrote it. You have an issue. It's more than an issue. This is our lives we're fighting for. Without hope, life is not worth living. You gotta give them hope. You gotta give them hope. En nuestro primer punto de análisis tenemos cómo se dan las relaciones de poder y entre quiénes. La lucha de poder radica en los estereotipos sociales moralmente aceptados durante la década de los años 70, donde surge una manifestación de darle valor de inclusión a la tendencia y preferencia de tipos de homosexualidad. Los grupos opositores argumentaban que eran ideas enfermas de grupos marginados cuyo capricho era burlarse de todo concepto en el que se basa el núcleo familiar, solo logrando que los demandantes crearan en San Francisco su capital como género del resto de los estados con los derechos y garantías de cualquier ciudadano, creando con ello la bandera del arco iris, derechos civiles, asistencia médica y posición en empleos. Por primera vez se sintió el miedo del Estado por sentir amenazas a las futuras generaciones, por lo que tenían que ser detenidos hasta por las creencias religiosas o los valores de la humanidad, siendo así el primer grito de la aceptación de la tendencia por la preferencia sexual. En el segundo punto tenemos las estrategias que realiza Milk para hacer nuevas alianzas. Utiliza el acercamiento y contacto a la comunidad popular, dejando a un lado su posición económica, política, religiosa y cultural, en encabezar el movimiento de la aceptación de la homosexualidad ante grupos conservadores y radicales por medio de las demandas y unificación de los segregados de la palabra derechos, como pasar del silencio a la voz de la opinión pública, donde no era relevante la posición social del sujeto, sino el hecho de aceptar y ser aceptado por una preferencia sexual. En el tercer punto se desarrollarán los tres componentes del poder político: fuerza, influencia y autoridad. En escenas de influencia se escenifica cuando Milk convoca a manifestarse en la plaza pública y dejar el miedo al rechazo social de todos aquellos cuya preferencia sexual fuera distinta en una sola voz. Escenas de fuerza implican llegar y posicionarse en los mandos gubernamentales para crear en sí derechos de inclusión social y civil, como cualquier ciudadano, siendo usado el término gay en la esfera política de los Estados Unidos de Norteamérica ante el mundo. En escena de autoridad, Milk mantiene firme su convicción pese a las amenazas, insultos en liderar con inteligencia a sus seguidores, ya que este contaba con los recursos intelectuales y emocionales en guiar asertivamente en las demandas del lugar por aquello que incitara a la violencia o se alejara del movimiento. Su liderazgo sentó las bases que hoy rigen la Constitución en los Estados Unidos de Norteamérica, en todos los campos laborales, convivencia de género, adopción, herencia de bienes y adopción de apellido. El pensamiento de Foucault exploró los modelos cambiantes de poder dentro de la sociedad y cómo el poder se relaciona con el sujeto. Mostró que las reglas de gobernar, las afirmaciones que pueden ser tomadas de forma seria como verdaderas o falsas,
en distintos momentos de la historia. Cambian dependiendo del momento sociohistórico y de las formas específicas que se establecen las relaciones de poder en ese momento sociohistórico. Según Michael Foucault, como se constituye el sujeto en relación del poder, se actualizan tendencias y paradigmas de los sucesos sociales, adecuando estos a las formas de convivencia que cada generación requiere para el equilibrio de su realidad. En conclusión, se puede decir que en la actualidad la homosexualidad ha sido criticado y cuestionado por muchos, pero es algo que ya está sucediendo. Un individuo tiene el control total de sí mismo, su mente y su cuerpo son propios de cada quien, por lo que pueden hacer con él lo que quieran. Vemos que en aquel entonces se tenía opiniones completamente diferentes a los que ahora, donde se puede ver, son completamente un error mental.